favor, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y este pasaje nos dice que Dios habla al hombre de diferentes maneras. Así lo dice en Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Quiere decir que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios vivo y verdadero. Porque dice que este Dios al cual servimos nosotros, dice que este Dios habla. No está quieto, no está callado, está vivo, obrando, hablando, tocando, llamando al hombre al arrepentimiento. ¿Y cómo no habría de hacer así si Él es el Creador? El que hizo las Pléyades, el que hizo el universo, el que hizo al ser humano, el que le dio forma, el autor de la vida, el Todopoderoso, el que nos diseñó y nos formó, es el Dios vivo. Por eso dice que Él habla en una o en dos maneras. Podemos preguntarnos cuáles son las maneras en que Dios le habla al hombre. Dios, a través de la historia, siempre ha buscado o siempre ha tratado con el hombre. En la antigüedad ya habló por medio de los profetas, ya habló a través de los apóstoles. Dios les inspiró, Dios les habló y ellos comunicaron también el mensaje. Pero la forma más hermosa en la cual Dios le habló al hombre fue a través de su Hijo Jesucristo. Él es por medio del cual el hombre puede conocer a Dios, a través de Jesucristo. Pero también el Señor nos dejó escrita su palabra. Cuando usted escucha lo que dice la Biblia, cuando usted escucha lo que dice la palabra de Dios, Dios está hablando por medio de la Biblia. Por eso usted ponga atención al mensaje, a la predicación, porque Dios nos habla por medio de este libro santo. Pero hay otras maneras por medio de las cuales Dios le habla al hombre. Y aquí lo dice en el versículo 15 de Job 33. Si usted tiene su Biblia, lea por favor Job 33:15. Ahí nos dice en Job 33:15: por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dice que también Dios, a veces, cuando el hombre no conoce la palabra, le habla por medio de sueños. Recordamos a Nabucodonosor, que Dios le habló por medio de dos sueños. En uno le habló, le exhortó acerca de él mismo y de su reino, que él se había llenado de soberbia, y Dios en ese sueño le habló lo que le iba a acontecer si él seguía con su soberbia, que él iba a ser desechado. Y así aconteció, hermanos. Luego en otro sueño que tuvo, le mostró lo que iba a acontecer con el mundo, con los reinos de la tierra. Dios también le habló a Faraón y le dijo que iba a venir 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, para que Faraón y para que su reino se prepararan ante la hambruna que iba a venir en toda la tierra. Dios tuvo misericordia y les habló por medio de aquel sueño. Dios habló también a José cuando él pensaba dejar a María. Cuando supo que ella estaba encinta y quería abandonarla, Dios le habló en un sueño por medio de un ángel que no lo hiciera, porque lo que en María había sido engendrado era del Espíritu Santo. Dios habló por medio de sueños.
Y aún hoy hemos escuchado muchos testimonios. El sábado pasado que hubo bautizos aquí en la iglesia, escuchábamos el testimonio de una adolescente, casi una niña. Y a ella dice que ella pasó a testificar llorando cómo Dios le había hablado por medio de un sueño y le había mostrado en ese sueño acerca de la venida del Señor y lo que le iba a acontecer a los incrédulos y lo que iba a suceder con los creyentes que se iban a ir con el Señor. Y en aquel sueño ella lloraba y le decía: Señor, permíteme que yo me pueda bautizar. Y el sábado pasado pasó a testificar y se bautizó, entregó su vida al Señor. Que Dios habla a veces por medio de sueños. Dios nos advierte lo que va a acontecer por medio de los sueños. Dice que también habla en visiones nocturnas. Dice que Dios le revela al hombre. Pero la manera más clara, contundente y segura en la cual Dios le habla al hombre es por medio de su bendita palabra. Claro, no por eso nos vamos a dejar llevar por todos los sueños, porque podemos caer en errores, ¿verdad? Porque hay personas que tienen sueños y no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que también pone el enemigo, y hay personas que se han desviado de la doctrina por dejarse llevar por los sueños. No todos los sueños son de Dios. Siempre debemos de ver todo a la luz de la palabra de Dios, si no es algo contrario a la doctrina y a la palabra de Dios. Pero no solamente esa es la manera en la cual habla Dios al hombre. Hay otra manera, que yo creo que es la manera más dura por la cual Dios le habla al hombre. Porque es bonito cuando escuchamos la predicación, nos gozamos. Es bonito cuando tenemos un sueño y Dios nos habla. Pero hay una manera dura por la cual habla Dios, que es la vara de su corrección. Y esa manera en la cual habla Dios es a través de las enfermedades. Quiero invitarles a leer, por favor, en Job capítulo 33, versículos 19 al 22. Está hablando de las maneras en las cuales habla Dios. Y en el contexto del versículo 19 dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Ahí nos está hablando, ahí nos está diciendo que también Dios habla al hombre por medio de la enfermedad, cuando el hombre es castigado en su cama, cuando el hombre se le quita el apetito, el deseo de comer, cuando la persona dice que su carne comienza a desaparecer y comienzan a aparecer sus huesos y la persona está postrada en una cama, ahí Dios le está hablando a esa persona. Dios le está hablando a esa persona. Ha habido personas que son muy duras, que Dios les ha hablado una y otra vez por medio de alguna persona que va y le habla y le dice: te invito al templo, Dios te ama, Cristo te ama, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la persona dice: ni loco que estuviera voy a ir ahí, yo voy a gozar de la vida. Pero luego Dios le habla por medio de la enfermedad a esa persona dura, y entonces se acuerda que un día le hablaron de Dios. Y entonces manda a llamar a aquella persona que un día le había hablado, aquella persona que le había dicho: no quiero saber nada. Ahora la manda a traer y le dice: por favor, véngame a hablar de su Dios, venga a orar por mí, por favor. Porque Dios le está hablando, porque Dios le está hablando a su conciencia, porque Dios está tratando con aquella persona que de otra manera, si no hubiera enfermedad, esa persona no se acercaría a Dios. Y a veces Dios tiene que usar la vara de corrección para corregir al hombre de su camino, de su mal camino.
A veces Dios tiene que tratar con el hombre de esta manera. Pues la Biblia dice que qué padre es aquel que no corrige a su hijo. Usted tiene sus hijos, nosotros tenemos a nuestros hijos. El amar a nuestros hijos es dejarlos que hagan lo que quieran. De ninguna manera. ¿Por qué los corregimos? ¿Por qué los disciplinamos? ¿Por qué a veces tenemos que imponer a nuestros hijos un castigo? ¿Porque no los queremos? No, al contrario. Si los corregimos es porque queremos que sean personas de bien. Si los disciplinamos es porque queremos que no agarren un mal camino, sino que viven rectamente como Dios nos manda en su palabra. Por eso los corregimos. Así Dios con nosotros, hermanos. Dice que Dios es un Padre para nosotros. Y Dios dice que al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Él, con tan solo oír el nombre de Jesús, él se llenaba de ira. No solamente no creía en Jesús, sino que odiaba el nombre de Jesús. Y no se reservaba a sentir odio por Jesús, sino que él buscaba la manera de hacer desaparecer para siempre a Cristo y a sus seguidores y a su doctrina. Y él comenzó una grande persecución contra los cristianos. Y la Biblia dice que a muchos los metió en la cárcel, a otros hacía blasfemar, a otros los azotaba y no tenía compasión ni de hombres, ni de mujeres, ni de ancianos, ni de jóvenes. Él los metía a la cárcel y aborrecía el nombre de Jesús. Hasta que un día, hermanos, Jesús personalmente tuvo que tratar con Saulo. Cuando él va camino a Damasco para perseguir a los cristianos y meterlos en la cárcel, le aparece un resplandor como al mediodía y todos caen en tierra. Y entonces Saulo comienza a oír una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo, temblando y temeroso, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús, ese que tú has perseguido. Yo soy. Y Saulo dice que asustado, temblando, temeroso, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y la voz del Señor le dice: entra en Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y dice la palabra de Dios que cuando Saulo se levantó, lo tuvieron que tomar de la mano porque él estaba ciego. Había quedado ciego por aquel resplandor porque Cristo había tratado con Saulo. Estaba ciego y no veía y lo tuvieron que llevar de la mano hasta Damasco. Y ahí estuvo Saulo ayunando 3 días y 3 noches sin probar alimentos, sin beber ni siquiera una gota de agua, esperando la respuesta del Señor. Estuvo meditando, estuvo orando, estuvo esperando la respuesta de Dios. Y el Señor envía a un hombre llamado Ananías. El Señor le habla en visión a Ananías y le dice: ve a tal lugar, a la calle que se llama Derecha, y ahí vas a encontrar a cierto Simón curtidor. En casa de él mora un hombre llamado Saulo. Él ha visto en visión que un hombre llamado Ananías entra y le pone las manos y sana, así que ve. Y Ananías dice: no, no, Señor, no. He oído de este hombre cómo a tus siervos ha perseguido y a muchos ha hecho blasfemar y aún ha pedido cartas para que si encuentra a alguien lo meta a la cárcel. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Y hermanos, dice la Biblia que va Ananías y cuando él entra, Saulo no puede ver, pero Ananías llega y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado aquí para que ore por ti y seas sanado y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando Ananías impone las manos y comienza a orar por él,
dice que al instante le cayeron como escamas de los ojos y Saulo recuperó la vista. Y al instante Ananías le dice: Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y confiesa tus pecados. Y Saulo dice que se levantó y fue bautizado en ese momento. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Que Dios le habló a Saulo duramente. Dios habla por medio de la enfermedad. Si usted está enfermo, debe meditar en su vida. Si usted tiene una enfermedad, debe preguntarse cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios para su vida. Debe de haber una razón, debe de haber un propósito. Lo cierto es que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dios habla por medio de las enfermedades, Dios nos habla por medio de una persona. Leemos en Job 33, 23 y 24. Job 33, 23 y 24. Dice así: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Qué hermoso es cuando una persona está enferma y hay un mediador, es decir, una persona que va a hablarle de la palabra de Dios y que le dice: mira, si tú estás enfermo es porque Dios te está hablando, Dios te ama. Y esa persona, hermano, si abre su corazón, se va a salvar. Y si en la misericordia de Dios está levantarla, la va a levantar, porque Dios tiene poder para hacerlo. Bendito sea el Señor. Dios nos habla por medio de una persona también. Ahora bien, ¿cuál es, en segundo lugar, cuál es el propósito de Dios al hablarnos por medio de las enfermedades? ¿Cuál es el propósito de Dios? En primer lugar, el propósito de Dios es que el hombre se aparte de su pecado. Leamos por favor en Job 33, versículo 17, que dice: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí está el propósito de Dios. ¿Por qué viene la enfermedad? Para que el hombre se aparte de su obra y para que el hombre se aparte de la soberbia, para que el hombre deje el pecado, para que el hombre deje la soberbia. Hace unos días escuchaba el testimonio de una persona que cayó en silla de ruedas, enfermo, y le hablaron de Cristo. Más antes ya le habían hablado de Cristo, pero él nunca quiso entender. Hasta que le sucedió algo y quedó en una silla de ruedas, y entonces fue que él reconoció que Dios le había hablado y que él creía en el Señor. Y una hermana le preguntó, le dijo: si no te hubiera pasado esto, ¿hubieras aceptado a Cristo? Y él sinceramente dijo: no. Si yo hubiera seguido sano, yo hubiera seguido perdido en el mundo. Pero tuvo que sucederle eso para que él reconociera que Dios le estaba hablando. Y una y otra vez nos hemos preguntado, hermanos, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar que Dios nos hable de esa manera? ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no obedecerle ahora que estamos bien, ahora que estamos sanos? ¿Por qué esperar a que Dios le hable al hombre de otra manera? Dios, el propósito por el cual permite la enfermedad,
dice aquí, a veces, no es general, pero la mayoría de las ocasiones dice que es para que el hombre se aparte de la soberbia y para que el hombre se aparte de su obra. Pero también otro propósito de Dios es que el hombre vea la misericordia de Dios. Job 33, versículo 24. Job 33, 24 dice: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dios quiere que el hombre vea su misericordia, que aun cuando el hombre es rebelde, renuente, de corazón duro, que el hombre no le ha buscado a Dios, pero cuando el hombre abre sus labios y le dice: Señor, perdóname, yo reconozco que he estado lejos de ti, yo reconozco que he sido desobediente a la palabra, yo reconozco que si estoy enfermo ha sido por mi necedad, pero hoy te pido perdón, perdóname. Y entonces viene la misericordia de Dios. Y entonces Dios mueve su mano para redimir, para salvar a aquella persona que está siendo contristada, que está reconociendo, y entonces Dios le trae la sanidad a aquella persona, y es entonces cuando se muestra la misericordia de Dios, y el hombre dice: oh, qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Aun cuando yo había sido rebelde contra Dios, Dios ha tenido misericordia de mí. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere mostrar su clemencia y su misericordia hacia el hombre. Pero también, hermanos, el propósito principal de Dios es que el hombre salve su alma por medio de Cristo. Leemos lo que dice Job 33, 28. Job 33, 28 dice: Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Dios redimirá su alma. No nada más Dios va a librar su cuerpo, sino Dios va más allá. Dios redimirá su alma. La palabra redimir significa rescatar. La palabra redimir significa hacer un rescate por medio de un pago. Y Cristo pagó en la cruz del Calvario para rescatar al hombre de sus pecados, de la condenación eterna. Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos de la vida depravada en la cual vivíamos. Vivíamos en el pecado, pero Cristo ha venido para rescatar al hombre, y por eso Dios le muestra su misericordia al hombre, porque el propósito de Dios es que su alma se salve. No solamente el propósito de Dios es que usted en esta tarde reciba la sanidad por medio de la oración. Es cierto, Dios le ama y le quiere sanar, pero principalmente Dios quiere que usted sea salvo de sus pecados. Dios quiere que usted se vaya de este lugar con su alma salvada. Dios quiere en esta tarde perdonarle sus pecados. Dios quiere que en esta tarde usted salga de este lugar con una vida transformada, y que usted llegue a su casa, pero sea una persona distinta y diferente. Dios quiere que cuando usted llegue a su casa y le vea a su esposa, si usted es varón, y le vea a su esposa y diga: ahora soy libre, ahora soy una nueva criatura porque el Señor me ha cambiado. Dios quiere que si usted como padre de familia, que usted llegue a su casa y sus hijos vean un cambio verdadero, y usted como padre, como madre, les pueda decir a sus hijos: hijos, he encontrado una solución, he encontrado la salvación de mi alma, se llama Jesucristo. También ustedes la pueden conocer. Él es la solución. Amén. Ese es el propósito de Dios. Finalmente, vemos cuál es la respuesta del hombre. Hay dos respuestas. La primera de ellas la encontramos en Job, capítulo 33, versículo 14. Hemos visto que Dios habla de diferentes maneras,
por medio de la enfermedad, y que el propósito de Dios es salvarle. Pero vemos ahora la respuesta del hombre. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Recuerdo la ocasión de que le fuimos a hablar de la palabra de Dios a una mujer que tenía más de 90 años, estaba enferma y estaba en cama. Su nieta, que era una hermana ya como de unos 40 años, o quizás menos, no recuerdo bien la edad de ella, pero me dijo: hermano, vaya a orar por mi abuelita, ya es una señora grande y ella no es cristiana, vaya a orar por ella. Y le habla de la palabra de Dios. Cuando llegamos, le empecé a hablar acerca del amor de Cristo, de la salvación, del perdón. Pero ella, muy molesta, ella, hermanos, no quiso. Ni siquiera se podía mover muy bien, pero como pudo, me dio la espalda y me dijo: déjeme, yo creí en mi religión, aquí me voy a morir, yo no quiero que me hable. Y uno espera, hermanos, que cuando la persona está a punto de morir y está en esa condición, uno espera que la persona en ese último instante va a creer y se va a salvar. Pero muchas veces no sucede así, hermanos. Aquella persona rechazó a Cristo y rechazó la palabra. No pudimos orar por ella porque no nos permitió, hermanos. Esa alma se perdió. Dios le habló, y como dice aquí, Dios habla una o dos veces o de dos maneras. Dice: pero el hombre no entiende. El hombre sigue o quiere seguir en el pecado. El hombre no entiende muchas veces. Esa es una respuesta del hombre incrédulo, del hombre duro de corazón. Pero hay otra respuesta. Job 33, 25 y 26. Job 33, versículos 25 y 26 dice: su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Cuando el hombre dice aquí: ora a Dios, entonces Dios le amará. Y su carne que estaba enferma, dice que volverá a tener carne como la carne que tuvo en su juventud, y va a poder ser amado por Dios, y va a poder ver la faz de Dios con júbilo. Y dice que aquel hombre se va a levantar del lecho, se va a levantar sano y se va a levantar salvo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios le estaba hablando, y le reconoció, y le aceptó, y le confesó, y clamó a Él, y Dios le responderá y le va a sanar y lo va a levantar de esa enfermedad. Esa es la segunda respuesta. Ahora, mis hermanos amados, Dios nos habla. ¿Cuál de las dos respuestas tiene usted para Dios? ¿No entiende? ¿O ha entendido que Dios le está llamando hoy y le puede decir: Señor, yo reconozco que tú me estás hablando en esta hora, y que tú me estás llamando, que tú tienes un propósito para mi vida? Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Cámbiame, perdóname, hazme una nueva criatura. Y si tú tienes misericordia de mí, Señor, y claro que Dios la tiene, aquí estoy, Señor. Sáname también. Y el Señor le amará y le restaurará, porque para eso vino Cristo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta hora. Vamos a orar en este momento. Yo quiero invitar a aquellos que estén enfermos, vengan a Cristo. Y si usted está enfermo y no tiene a Cristo en su corazón,
¿Por qué no al mismo tiempo le dice, Señor, yo te entrego mi vida hoy? Invito a los que estén enfermos, vamos a estar orando en este momento por los enfermos. Pasen en este momento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los demás que no están enfermos, de la iglesia, los hermanos, les pedimos que pasen también para que oremos. Los hermanos que están hincados son los que están enfermos. Y si alguno todavía no ha recibido a Cristo, dígale simplemente, Señor, aquí está mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. En esta hora hemos escuchado tu palabra, mi Dios. Hemos visto, Señor, que tú hablas, Señor, a través de la enfermedad también a nuestros corazones. Mi Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios lento para la ira y grande en misericordia, el que escucha la oración. Por eso vienen a ti, Señor, muchas personas, Señor. En esta hora, Señor, tú conoces cada vida, cada corazón que está delante de tu presencia, mi Dios. En esta hora, Señor, te pido que tú tengas misericordia, Señor, que tú toques, Señor, el cuerpo de cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que están aquí, Señor. Ten misericordia, Señor. Señor, mi Dios, reconocemos que no lo merecemos, Señor, que no lo merecemos, pero tú tienes misericordia, Señor Jesucristo. Tú nos amas tanto, mi Dios, que nos muestras tu amor, mi Dios, y que nos muestras, Señor, que nos amas y que tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Señor, mi Dios, queremos ser ti, mi Dios. Tu palabra dice que si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, mi Dios. Tú permaneces fiel, Señor, a tus promesas, Señor. Cuando dices
ellos, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres fiel. Gracias porque eres bueno y porque nos permites, Señor, acercarnos delante de tu presencia. La honra y la gloria sea a ti, Señor, pues solo tú eres digno, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Salvador.